Que Dios les bendiga, hermanos. Una bendición poder saludarles nuevamente. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Cantares, capítulo 4 y versículo 6. Cantares 4, 6. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Estamos viviendo tiempos en los cuales la sombra de la enfermedad, de muerte, está sobre muchos países del mundo, sobre nuestra querida Guatemala, hasta sobre nuestra querida Escuintla donde vivimos. Por causa de esta pandemia que estamos enfrentando, esta enfermedad que se salió de control. Pero tal vez aquí debemos nosotros de meditar como cristianos, ¿qué debemos hacer? Y por supuesto que en términos terrenales, en términos de aquí, de leyes, tenemos nosotros que acatar las disposiciones de los gobiernos. Las cuarentenas, el distanciamiento social de lo que mucho se habla, y ahorita lo que se está hablando es de la reapertura gradual de la sociedad. Pero tal vez lo que tenemos que meditar nosotros es lo que estábamos hablando y lo que dice el libro de Cantares. Espiritualmente, nosotros tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos quiere dar en este tiempo a nosotros. Y cuando estuve meditando en Cantares 4:6, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Mientras huyen las sombras en el mundo, nosotros tenemos que subir junto al novio del libro de Cantares, el cual es un tipo de Cristo. Y cuando nosotros vamos a estudiar nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Al monte de la mirra y al collado del incienso es lo que el libro de Cantares dice. Pero quise traerles esta reflexión y quise traerles el monte de la mirra. Y el monte de la mirra es un símbolo del Calvario, pues la mirra es una de las especies aromáticas con las cuales nuestro Señor Jesucristo dice que fue ungido antes de ser puesto en la tumba. Y también cuando seguimos estudiando nos damos cuenta que la mirra dice que también era parte de lo que quisieron darle de beber a Jesús cuando fue crucificado. En estos tiempos de sombra de muerte, poner nuestra mirada en el monte de la mirra y que es en el Calvario, donde murió nuestro Señor Jesús, miren, ¿qué es lo que nos recuerda? Y quise traerles este mensaje, y parte de lo que nos recuerda es su amor. Romanos 5:8, la palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, tenemos un Dios que nos ama tanto, que entregó a su Hijo para ser sacrificado por cada uno de nosotros, o sea, por ti y por mí. Miren, por ese amor tan grande, nosotros, miren, tenemos la seguridad de que aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta sombra de muerte, aún en medio de esta situación que tal vez nos ha preocupado mucho, miren, Él nos cuida y nos sanará. Fíjense, cuando llegué a esta parte que Él nos cuida y nos sanará, déjeme decirle, tenemos muchos testimonios de personas que han atravesado este valle de sombra y de muerte, pero Dios les ha dado la victoria. En medio de esta situación han visto el amor de Dios. Por eso miren, el libro de Romanos 8:32 nos dice también: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Miren, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y si ustedes miran lo que en este versículo, la forma en que el escritor lo deja palpable aquí en las Sagradas Escrituras, a mí me sorprende. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Miren, y al final dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero es cuestión que nosotros le creamos. Lo que decía en Romanos 5:8 también: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, miren, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren estos versículos tremendos. Aquí lo que nosotros podemos darnos cuenta es de que
Cristo Jesús lo que nos recuerda es su amor. En medio de este valle de sombra y de muerte que podamos estar atravesando, miren, Él nos manda a ir nosotros al monte de la mirra y al collado del incienso. Cuando llegué a esta parte que Él nos recuerda su amor, miren, Él ha sido misericordioso, bondadoso, amoroso para cada uno de nosotros, en que aún con esta situación que hemos estado atravesando, hemos visto la misericordia, hemos visto la provisión, hemos visto la bendición. ¿Y saben por qué? Porque Él nos ama. Otro que nos recuerda es su victoria. 1 Corintios 15, 55, la palabra de Dios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sigue: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravilloso, miren, amados amigos y hermanos, qué maravilloso es saber que este Jesús que murió en la cruz, 3 días después resucitó. ¿Cuántos se gozan por esa resurrección de Cristo Jesús? Yo cuando empiezo a escudriñar la palabra, miren, yo me gozo porque, miren, es el primero que venció la muerte en la cruz. Por eso, miren, yo aquí puedo entender que por el poder de nuestro Dios, Él venció la muerte, venció la tumba y venció a Satanás. Que el Señor lo reprenda en este tiempo. Y esta pandemia, miren, también está vencida por la victoria de Cristo Jesús en esa cruz. Por eso, miren, esta situación que estamos atravesando, yo puedo entender que es Dios nomás atrayendo la atención de nosotros. Aunque esta situación se haya salido de control, miren, Dios tiene el control. Aunque esta situación se haya salido de los márgenes de los médicos, miren, Dios tiene el cuidado para cada uno de nosotros. Y a mí me sorprende algo, que personas en otros lugares con cantidades de dinero grande han muerto por esta pandemia, por este COVID-19. Y las personas, miren, que muchas veces tal vez no han tenido los recursos que esas otras personas tienen, pero le han creído a Dios, han confiado en Dios, han visto la victoria de Cristo Jesús reflejado en su sanidad que han estado experimentando. Yo me gozo porque yo soy testimonio de uno de mis hijos, padeció esa enfermedad. La gloria sea para Dios. Compartió el hogar con su esposa, con sus 2 hijos, pero Dios les dio la victoria. ¿Y saben por qué? Porque nos ama. Y Él ha tenido el cuidado y el control de cada uno de nosotros. Y a cada momento cuando uno mira esta situación, donde dice 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Miren, podemos estar seguros que el mismo Jesucristo que venció esa muerte en esa cruz es el que está venciendo esta situación que estamos atravesando. Pero ¿saben qué? Está trayendo la atención tuya para que te vuelvas totalmente a Él en medio de esta pandemia. Otra de las partes que nos recuerda que en Él hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? Isaías 53, 4 al 5, la palabra de Dios dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, uno tiene que creer lo que la palabra de Dios nos habla. Y miren, y creer a la palabra de Dios es actuar en fe, es ver las cosas que no son como si fueran. Aquí lo que yo puedo entender en esta parte, que Él nos recuerda que en Él hay sanidad. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Miren, fueron perdonados nuestros pecados para sanidad de nuestra alma. Miren, y nosotros hoy podemos tener la seguridad de aquel que tiene, mire, que quien tiene poder para sanar nuestra alma del pecado, también tiene poder para sanar nuestro cuerpo de nuestras enfermedades. Miren, este es un tiempo que nosotros vamos a empezar a ver tantos testimonios de situaciones que a veces uno dice, pero ¿cómo se salvó esta persona? Si no tenía los medios que la otra persona tenía para comprar, para esto y el otro. Pero ¿saben qué? Teníamos al que venció la muerte en la cruz de parte de nosotros, al que para Él no hay nada imposible. Por eso yo te invito, si tú has estado pasando alguna enfermedad ahí donde estás, yo te invito a que tú creas y te aferres a lo que la palabra de Dios habla. Isaías 53, 4 al 5, miren, lo que nos habla es una palabra poderosa para este tiempo. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero miren al final, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una palabra que nosotros tenemos que aferrarnos en este tiempo. Puede ser que estés sufriendo esta enfermedad o estás padeciendo alguna otra enfermedad, pero Dios te recuerda de que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz. Miren, para que en este tiempo, miren, nosotros fuéramos sanos. Porque aquí dice, miren, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero es cuestión que nosotros le creamos a Dios. Es cuestión de fe. Es cuestión de ver las cosas que no son como si fueran. Nuestro Dios no está esperando tal vez una vacuna para sanar al mundo. Él tiene el poder, porque si lo miramos, la palabra de Dios nos habla. Miren, y en Él está nuestra sanidad. Yo no sé dónde tú me estás viendo o dónde tú me estás escuchando, pero Dios te recuerda que en Él hay sanidad en este tiempo. Mira, otra de las partes que quiero ir rápido en este tema es del collado del incienso. Algo que pude empezar a escudriñar es el collado del incienso. Miren, lo que nos recuerda es la oración y el clamor de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Miren qué ejemplo tan claro el que nuestro Señor Jesús nos dejó al final cuando Él estuvo en esta tierra. Miren, algo que yo puedo ver aquí es de que Él nos dejó que nosotros en este tiempo tenemos que buscar a Dios, miren, en oración y un clamor que tenemos que levantarnos a hacer. Miren, mientras pasan las sombras de muerte, miren, nosotros tenemos que estar confiados que en el collado del incienso, miren, lo que Dios nos está recordando, lo que Jesús nos está recordando es que nos volvamos a Él en oración y en clamor. Y algo que yo puedo ver es cómo estamos nosotros relacionándonos con Dios en este tiempo. Uno de los temas que Dios nos regalaba en estos días, en estos últimos días, es ¿cómo estamos nosotros? ¿Será que nos hemos estado enfriando espiritualmente? Pero Dios nos hace un llamado nuevamente. Dios quiere que nosotros, miren, nos fortalezcamos, nos carguemos nuestras baterías espirituales y volvamos nuevamente a lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Miren, necesitamos nosotros en este tiempo orar intensamente en estos tiempos de angustia. Porque déjeme decirle, todos en el mundo, yo tengo amigos en Estados Unidos, amigos que están en México, y estamos viendo lo mismo que se está viviendo aquí en Guatemala, tiempos de angustia. ¿Y qué es lo que quiere que en este tiempo de angustia nuestro Dios, qué quiere que nosotros hagamos? Que nos volvamos totalmente a Él en oración y clamor. Mira, quiero que miremos Lucas 22:44. Mira lo que dice. Y estando en agonía, mire lo que dice, oraba más intensamente. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren, el incienso es un símbolo de la oración, y cuando lo miramos al nivel de la historia, según la palabra de Dios, nos habla que el incienso es un símbolo de la oración. Y en los tiempos de angustia, nuestro Señor nos mostró la forma de enfrentarlos. Dios nos está dando la forma en que nosotros tenemos que enfrentar estos tiempos de angustia. ¿Y cuáles serían entonces? Quiero que se nos grabe: orando intensamente. Miren, orando intensamente, clamando a nuestro Dios por su fortaleza y por su poder. Eso va a marcar la diferencia en este tiempo de angustia. Eso va a marcar la diferencia en este tiempo de calamidad que se está viendo ya a nivel internacional. Pero miren, nosotros tenemos que volvernos totalmente a Dios, porque Él nos dejó, miren, y este versículo de Lucas 22:44 a mí me sorprende, porque miren, aquí nos habla de que Jesús ya estaba en agonía. Pero cuando Él estaba en agonía, miren, Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Pero miren el ejemplo claro que nos deja. Siendo Él el Hijo de Dios, dice que oraba más intensamente. ¿Será que en este tiempo que hemos estado atravesando, hemos estado orando más intensamente? ¿O cómo estamos nosotros reaccionando en este tiempo de angustia? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando como cristianos, como conocedores de la palabra? Miren algo que me sorprende, dice, y estando en angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra. Estaba angustiado, estaba desesperado por la situación que estaba atravesando. Igual que nosotros, tenemos que volvernos a orar más intensamente. Y quiero dejarles esta palabra, orar más intensamente. Es un llamado que Dios nos está haciendo a todos como cristianos en este tiempo. Ya es tiempo que nosotros, miren, dejemos de estar pasando el tiempo, que miremos que la situación está así, está cambiando, esto está cambiando. Dios nos está llamando a orar más intensamente. ¿Y saben por qué? Para no perder nuestro galardón, para no perder nuestra salvación. Buscar a Dios más intensamente va a marcar la diferencia en este tiempo. Otra de las partes, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Dios. Lucas 22, 41 al 42, la palabra de Dios dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: miren, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren, algo que me sorprende de nuestro Señor Jesucristo es la forma en que nos deja establecida su palabra. Dios nos deja la palabra, miren, clara para este tiempo. Miren, mientras pasan las sombras de muerte, tenemos que nosotros aceptar siempre la voluntad de nuestro Dios. Confiar y creer que sus planes, miren, son perfectos y sus propósitos buenos, aunque muchas veces no lo comprendamos. Y en esta parte hacer una reflexión. Muchos de nosotros oramos, nos cubrimos con la sangre de Cristo y estábamos seguros de que a nosotros no se iba a pasar, pero a los que lamentablemente les llegó la enfermedad, era porque sabía Dios que podían sobrellevar esa situación. Era porque Él quería mostrar su gloria y su poder, que aunque, miren, lo que me llama la atención de lo que nuestro Señor Jesucristo nos deja establecido es donde dice aquí en Lucas, y dice que Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice, oró. Pero miren lo tremendo, lo que le dice, o que le habla a su padre. Dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, miren, sino la tuya. Ojo, miren qué palabra. No importa si tú has atravesado ese valle de muerte, si has pasado por esta enfermedad. Mira, gracias a Dios estás permitiendo que sea la voluntad de Dios y no la tuya. Pero en medio de esa situación, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él va a estar contigo, Él te va a levantar de donde tal vez pienses que no te vas a levantar. Tal vez para ir terminando, mientras todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo por esta pandemia, por este COVID-19, tal vez podemos verlo bíblicamente. Mientras huyen las tinieblas, vamos juntos como pueblo de Dios al monte de la mirra y del collado. Miren, algo que me sorprende a mí es lo que la palabra de Dios nos habla. Tenemos que ir al monte de la mirra y del collado, del incienso, pero miren, confiando que pronto la luz de un nuevo día, miren, va a iluminar nuestras vidas. Si estás atravesando esta situación, Dios nos habla en esta hora, que en medio de la situación que estemos atravesando, miren, Él va a cumplir siempre sus planes y sus propósitos en cada uno de nosotros. Yo te invito a que ahí donde estás, medites, y si tal vez te has sentido, tal vez esta situación te ha estado agobiando, te ha estado preocupando, tal vez lo que Dios quiere es de que tú te vuelvas totalmente a Él. Lo que Él quiere es de que tú seas el que obre en cada uno de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, agradecemos la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Y así también te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada uno por nombre, los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Y si alguna persona tal vez está en este tiempo de angustia, está atravesando esta situación, yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tú seas el que obre, Señor. Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada uno por nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.